Hola, yo soy Constanza Tripolone y este trabajo, pupilometría cromática, validación de medidas de parpadeo a partir de medidas de pulso, fue realizado en conjunto con el Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión y el Centro de Especialidades Oftalmológicas de Tucumán. Durante mucho tiempo se ha pensado que los conos y los bastones eran las únicas células de la retina capaces de captar y detectar luz. Sin embargo, se han observado respuestas pupilares y ritmos circadianos normales en sujetos no videntes cuyas células ganglionares permanecían intactas. Esto condujo al descubrimiento de un tercer tipo de fotorreceptor, las células melanopsínicas. Estas células son células ganglionares retinianas intrínsecamente fotosensibles que poseen un fotopigmento, la melanopsina, y son capaces de captar luz de forma directa. Además de la fototransducción intrínseca, reciben señales de conos y bastones y se proyectan a distintas áreas cerebrales para el control de importantes funciones fisiológicas y de comportamiento. Entre las núcleos a los cuales se proyectan se encuentra el núcleo olivar pretectal, que es el centro encargado del control pupilar. Entonces, la respuesta, el reflejo pupilar a la luz está mediado por las células melanopsínicas y el estudio de la respuesta pupilar puede usarse como un biomarcador del estado de la retina. Es decir, como una medida testigo del funcionamiento de las células retinianas. Para el estudio de la respuesta pupilar existen diferentes técnicas. Una de ellas es la pupilometría cromática. Esta técnica utiliza estímulos luminosos monocromáticos y registra los cambios que estos provocan en la pupila. Los estímulos luminosos van a activar los conos, los bastones y las células melanopsínicas en diferentes grados, y los resultados que se obtienen van a depender de las características espaciales, temporales, espectrales y de adaptación del estímulo. Hay trabajos que usan pulsos de luz continua, como podemos ver en esta figura de la izquierda, en donde se han usado pulsos de 1 segundo de duración, y estas son la respuesta pupilar que se obtienen con estímulos rojo y azul. Y se puede observar que la respuesta pupilar cambia no solo con el color del estímulo, sino también con la intensidad, puesto que a mayores intensidades de estímulo se obtienen mayores contracciones pupilares para ambos colores. Con este tipo de estimulación hay muchos trabajos realizados e inclusive hay publicaciones para la estandarización de estas medidas. Por otro lado, hay estudios más recientes que utilizan estímulos por parpadeo. Este tipo de estimulación utilizan estímulos sinusoidales, es decir, lo que ve el paciente es una luz que se enciende y se apaga a una frecuencia dada, y la respuesta pupilar que se obtiene tiene la forma que se observa en esta figura. Entonces se puede ver que la pupila se contrae y se dilata con la frecuencia del estímulo utilizado. Con esta técnica se pueden aplicar herramientas matemáticas como la transformada de Fourier para poder analizar la respuesta pupilar obtenida. Y tiene la ventaja de que permite eliminar el ruido de la señal de manera sencilla. Los estudios que utilizan este tipo de estimulación son muy recientes y aún no se cuenta con parámetros estándares de medida. Es por esto que en este trabajo se propone determinar la respuesta pupilar cromática en sujetos sanos mediante la implementación de 2 paradigmas de estimulación, el pulso y el parpadeo, y evaluar la relación de los parámetros de respuesta pupilar obtenidos mediante estos 2 paradigmas. Participaron 15 sujetos voluntarios con una edad entre 27 a 40 años, sin patologías oculares, sin medicamentos que puedan afectar la respuesta pupilar, y para evaluar la visión y el estado de la retina de los participantes, se les proporcionaron estudios de OCT, electroretinograma y agudeza visual. El equipo utilizado
Es un pupilómetro diseñado y construido en nuestros laboratorios. En esta imagen de la izquierda se puede ver el equipo y el paciente realizando un estudio. Este equipo posee 5 fuentes de luz monocromáticas que permite generar estímulos de 5 colores diferentes y la combinación de 2 o más de ellos. El haz de estas fuentes luminosas llega a un domo integrador, que es una esfera integradora que posee una abertura, como se puede ver acá en la foto. En esa abertura, el paciente posiciona su ojo y en el lado opuesto a esta abertura posee una cámara de alta resolución para registrar en forma de video las pequeñas variaciones de la pupila. Esos videos son procesados para obtener las curvas de respuesta pupilar. Las curvas que se obtienen son como las que se ven en estas figuras. En este trabajo usamos 2 paradigmas de estimulación. Uno de ellos es el pulso que vemos aquí. Este pulso produce este tipo de respuesta pupilar en donde se observa que la pupila tiene un valor de diámetro pupilar inicial que al encenderse el estímulo se contrae rápidamente y mantiene aproximadamente ese valor de contracción hasta que el estímulo es apagado y comienza la redilatación. A partir de estas respuestas se extrajeron 3 parámetros. La máxima contracción pupilar, que es la diferencia entre el diámetro pupilar inicial y el mínimo diámetro alcanzado al encenderse el estímulo. El tiempo de latencia, que es el tiempo que le toma a la pupila desde que se enciende el estímulo hasta que ésta reacciona. Y el tiempo al máximo de contracción pupilar, que es el tiempo que tarda en alcanzar la máxima contracción pupilar luego de encendido el estímulo. El otro paradigma de estimulación utilizado es la estimulación por parpadeo, que se la puede observar aquí. Son estímulos sinusoidales, es decir, se varía la intensidad del estímulo desde un valor máximo a un valor mínimo alrededor de un valor medio, provocando este tipo de respuesta pupilar que se observa aquí. Aplicando la transformada de Fourier se pueden obtener los parámetros para el análisis de esta respuesta pupilar, que son la amplitud de la respuesta, que nos da cuenta acerca del rango dinámico de respuesta que tiene la pupila, y la fase, que nos brinda información sobre el retardo entre que se enciende el estímulo y la reacción de la pupila. En estas tablas está resumida la información de los estímulos utilizados. Tanto para pulso como para parpadeo se utilizaron 3 colores. Azul, con una longitud de onda de 468 nanómetros, rojo de 632 nanómetros, y el color blanco, que combina 4 luces monocromáticas: rojo, verde, cian y azul. Para el pulso se mantuvo encendido durante 5 segundos luego de una preadaptación a la oscuridad de 5 minutos. En el caso del parpadeo se utilizaron estímulos sinusoidales con una frecuencia de 1 Hz. Durante 10 segundos se mantuvo encendido el estímulo luego de una preadaptación a la luminancia media del estímulo durante 1 minuto. Estas son las curvas que se han obtenido para cada color de estimulación. Estas curvas están expresadas en diámetro pupilar normalizado al valor del diámetro inicial de la pupila en valores porcentuales en función del tiempo. Las curvas que se observan en color azul, rojo y gris son las curvas individuales de los sujetos que participaron en el estudio, y la curva negra es el promedio de estas. A partir de estas curvas se extrajeron los parámetros y en estos gráficos vemos los promedios de los 15 sujetos que participaron. Vemos que la máxima contracción, el parámetro de máxima contracción para el estímulo rojo es menor que para el azul y el blanco.
En cuanto al tiempo de latencia, se obtienen tiempos muy similares entre sí. Y en cuanto al tiempo al máximo de contracción, se observa que el estímulo rojo alcanza primero, o antes que el estímulo azul y el blanco, la contracción máxima. Estas son las curvas del diámetro pupilar en función del tiempo mediante estimulación por parpadeo. De igual manera que con el pulso, las curvas de color azul, rojo y gris son las curvas individuales de los sujetos y la curva negra muestra el promedio de todas ellas. Se aplica la transformada de Fourier a estas respuestas y se obtienen los parámetros de amplitud y fase. Estos gráficos muestran los promedios de los 15 sujetos participantes. Vemos que para el parámetro de amplitud, con el estímulo rojo se observan amplitudes de respuesta menores que la del azul y la del blanco, lo cual concuerda con el parámetro de máxima contracción pupilar utilizando pulso. En cuanto a la fase, se observa que el azul presenta la menor fase, lo que se corresponde con el tiempo al máximo de contracción obtenido con pulso. Es decir, es más lento que el rojo. Bueno, y finalmente se construyeron las gráficas para determinar la relación entre los parámetros obtenidos con cada paradigma. En estas gráficas podemos ver la relación entre el máximo de contracción obtenido mediante estimulación por pulso y la amplitud obtenida mediante la estimulación por parpadeo. Se observa que hay una relación lineal y una buena correlación para los estímulos azul y rojo en este caso. Para el caso del tiempo de latencia, el tiempo de latencia se ha comparado con la fase obtenida a partir de estimulación por parpadeo. Se observa que hay una pequeña relación lineal con una pequeña correlación para los estímulos azul y blanco entre estos dos parámetros. Y en cuanto al tiempo al máximo, también se lo relaciona con la fase, con el parámetro de fase. Y se observa que no hay una buena correlación entre estos dos parámetros para todos los colores de estímulos utilizados. En conclusión, mediante la técnica de pupilometría cromática se evaluó la respuesta pupilar en sujetos sanos usando dos paradigmas de estimulación. Los resultados muestran contracciones pupilares mayores con estímulo azul, consistentes con estudios previos en donde se propone que la respuesta está conducida principalmente por los bastones en estos niveles de iluminación. Se encuentra una relación lineal entre la máxima contracción para pulso y la amplitud de respuesta para parpadeo. Sin embargo, la fase no brinda información sobre el tiempo de latencia o el tiempo al máximo de contracción. Esto puede deberse a las diferencias en las condiciones de adaptación previa utilizadas en cada paradigma o a la participación de mecanismos fisiológicos distintos. Agradecemos a Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y al Centro de Especialidades Oftalmológicas de Tucumán. Gracias por su atención.